de la primera carta de San Pablo a los Corintios. Sabiduría sí, hablamos entre los perfectos, pero una sabiduría que no es de este mundo, ni de los príncipes de este mundo, condenados a perecer, sino que enseñamos una sabiduría divina, misteriosa, escondida, predestinada por Dios antes de los siglos para nuestra gloria. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Con este texto de la primera lectura de la Eucaristía de hoy, en la fiesta del doctor de la Iglesia, San Isidoro, para unos de Sevilla, para otros de León, para nosotros, oriundo de Cartagena, con los 4 hermanos santos, no se lo puedo decir de otro modo, les queremos dar el saludo y la bienvenida a esta casa, la sede de la sabiduría, que aloja las 3 editoriales de la Conferencia Episcopal Española, por orden de menos antigüedad, libros litúrgicos, también Edice, editorial de la Conferencia Episcopal, y el sello más antiguo, que es el que ha publicado la belleza que tenemos hoy el honor y el gusto de presentar, la Biblioteca de Autores Cristianos. También esta es transitoriamente la sede de Eclesia, el órgano oficioso durante años de la Conferencia Episcopal Española y que tiene provisionalmente, no sé si por mucho tiempo, la sede con el grupo Ábside junto a 13 y a Popular Televisión. Les doy la bienvenida y les agradezco que estemos aquí. También nuestra bienvenida y nuestro agradecimiento por la atención a los que nos están siguiendo por una transmisión vía YouTube en streaming y que luego quedará alojada y también conectada a nuestra página web. Pues la sabiduría divina, la sabiduría misteriosa y la sabiduría escondida se deja entrever en la tierra de Jesús, en la Tierra Santa, en el quinto Evangelio, en ese lugar donde los peregrinos desde Egeria, en España, hasta nuestros días, y todos los grandes santos que en el mundo han sido y serán, saben que para hacer verdad la encarnación del Verbo hay que visitar la Tierra Santa. Tenemos la dicha de encontrar en nuestras manos, en 2 magníficos volúmenes, la traducción de lo que fue un original italiano, Terra Santa, donde Biblia, nótese el orden, Biblia, arqueología y catequesis, ya sea de la Judea y del Negev, ya sea del norte de la Galilea o de Samaria, la tenemos entre manos. Tenemos la dicha de que estén con nosotros uno de los autores, Francesco Josué Voltaggio, y también Matías D'Ambrosi. Y está peregrinando, como no puede ser de otro modo, también Germano Lori, pero aquí está a su fratella, tra noi, y casi todo queda en casa. Muchísimas gracias por estar aquí. Y también nos acompaña esta tarde Carolina Aznar Sánchez, licenciada en Geografía e Historia por la Universidad Complutense de Madrid y doctora en Lenguas. La tierra de Jesús, es imprescindible acercarse a ese Evangelio. La Biblioteca de Autores Cristianos cumplirá el próximo año 80 años desde la publicación de su primer libro, que no pudo ser otra la obra de los profesores Nácar y Colunga, la edición de aquella Biblia memorable que tuvo innumerables ediciones y que marcó santo y seña de esta editorial. Los textos fundamentales de la Iglesia Católica siempre han sido no solo objeto de deseo, sino objeto de misión de esta casa que está destinada a la presencia y a la evangelización de la cultura. Las ediciones bíblicas, los comentarios bíblicos, sin duda los estudios y ensayos bíblicos, y ahora también, por primera vez fuera del horizonte de la Biblioteca de Autores Cristianos, una guía de Biblia, arqueología y catequesis de la Tierra Santa. Voy a hacer de mantenedor de esta mesa. Están los 3 sabios, no de este mundo, sino de la sabiduría divina, misteriosa y escondida. Y los vamos a ir, como digo, presentando. Y luego, como
estamos en familia porque los rostros son conocidos y todos tenemos dentro ese pálpito que viene de haber conocido la geografía y la historia de esta tierra. Y también en la predicación, pues tenemos que encuadrar esta obra, sin duda, en algunas colaboraciones que el Camino Neocatecumenal, desde el año 2016 en particular, está haciendo. El Camino Neocatecumenal, algunas obras o algunos autores que está haciendo a partir de estas publicaciones. En el año 2016, lo tendrán a disposición por si no lo conocieran, las anotaciones de Kiko Argüello, los diarios de Carmen Hernández, también en el año 17. De Francesco Voltaggio, que lo tenemos en la mesa, hemos recibido 2 publicaciones y anuncio que está aceptada para el plan del 2024, la tercera, la conocidísima y reimpresa en varias ocasiones, Las fiestas judías y el Mesías, y también Espera, Adviento, Navidad del Mesías. Están entre nosotros descendientes de José María Soler, que también tuvimos la dicha de que se publicara en el 144 fuera de colección, una obra que cuando la leí a mí me pareció muy interesante. Está aquí también Monseñor del Palacio, y yo creo que esa obra es un diario de a bordo de la primera evangelización. Cada instante sabe a vida eterna. Sin duda, excusa su presencia aquí, estaba invitado Aquilino Cayuela, para la presentación estuvo de Carmen Hernández, las notas biográficas, y esta mañana hemos podido a todo correr enseñarle, llamamos el monstruo de están en ti todas mis fuentes, quizás así les diga poco, pero están en ti todas mis fuentes es el diario personalísimo de una Carmen Hernández que llega muy joven y sin saber lo que el Señor va a hacer con ella a la tierra del Señor. El calendario de fotografías, el calendario de movimientos. Yo creo que a la altura de Pentecostés, como Ascensión en el pregón dijo y anunció, estará disponible, y le he ofrecido a Charlie, no lo veo por aquí Charlie, le he ofrecido que sea también otra obra para ir apoyando la causa de beatificación y de canonización, sin duda, de Carmen Hernández. Y están también aquí los directores de la editorial San Paulo, y les hablo yo como director de la Biblioteca de Autores Cristianos, y tengo la dicha de anunciarles que la Biblia Escrutate, la Biblia Escrutar las Escrituras, está avanzadísima en su proyecto. Ahora estamos como haciendo los cimientos de este edificio, que es lo que más tarda y menos se ve. Está aquí el traductor, el que dirige la traducción, don Pedro Fraile. Yo desde aquí no veo a nadie, quizá por don Pedro está por allí. Decirles que estamos en el esfuerzo de la edición conjunta, donde el texto de la Conferencia Episcopal Española, aportado por la BAC, y la magnífica edición italiana serán traducidas y servirán pues para que esos árboles de la Scrutatio pues vayan creciendo y se conformen como un bosque de alabanza, de servicio, de belleza y también de predicación, de conocimiento y de predicación. Yo no voy a decir cuándo estará porque se frustran los proyectos, pero quizá en la primavera del 24 o en el verano del 24 podamos estar en condición de corregir las pruebas, y para las convivencias de inicio de curso del año 24 quizá se pudiera ya presentar esa obra que sirva de apoyo a esa profundización de la palabra tan propia del camino. Pues termino mi intervención y reitero, les doy las gracias y le paso la palabra, como decía, a doña Carolina Aznar. Hemos concebido este acto, el libro se publicó en italiano, hemos hecho la traducción con mimo y desde aquí doy las gracias al equipo magnífico de la BAC. A mí me dicen, ¿y cómo funciona? ¿Qué has hecho ya? Digo, ¿qué he hecho? Aprender. Llevo meses aprendiendo. Y el equipo de esta casa les asegura a ustedes que tenía entre manos, lo había firmado don Jesús Pulido, nuestro anterior director, y en modo y en orden la tenemos delante, casi nos conocimos nosotros en una peregrinación este verano, y dijo, está en la BAC y ahora está en la calle. Pues hemos concebido el acto, el libro es una palabra, es una presencia, es una realidad, y le hemos pedido probablemente a la persona
es un consenso, Carolina. A la persona que más sabe de arqueología bíblica en España, en el mundo universitario, que hicieran la contrarréplica. Vas a tener por eso la primera palabra. Luego hablarán 2 de los 3 autores que están presentes. Después podremos entre nosotros conversar y también abrir a todo el que sea necesario. Así que, como les digo, Carolina Aznar es licenciada en Geografía, ya lo dije, e Historia por la Universidad Complutense, doctora en Lenguas y Civilizaciones del Próximo Oriente por la Universidad de Harvard. Ella ha vivido, y es su mejor título, ha vivido mucho tiempo en la excavación pura y dura y en la tierra de Jesús. Su trayectoria ahora forma parte del Departamento de Humanidades de la St. Louis University y su trayectoria como arqueóloga le ha llevado a realizar numerosos trabajos de investigación y proyectos arqueológicos, siempre en Próximo Oriente Antiguo, siempre sobre la arqueología bíblica y la arqueología de Israel. Entre sus publicaciones cabe destacar aportaciones arqueológicas de los últimos 10 años al estudio de la monarquía israelita, fue de 2006, fueron las primeras de las publicaciones serias. Cananeos, israelitas y fenicios, el proyecto Llanura Sur de Acco y la excavación de Tel Regeb en el 16, o los filisteos, un pueblo no semita, entre otras publicaciones. Carolina, gracias por estar aquí y tienes la palabra y tienes la indicación. Está en un año sabático, está en un año de estudio. No es sabático del todo. No sabático del todo, ma. Con beca. Con beca, pero me dijo, una guía arqueológica en español es la gran noticia, y romperé mi silencio y romperé el objetivo por acompañaros y por compartir. Doblemente agradecidos porque estés aquí. Buenas tardes. Buenas tardes. No sé si se me oye. ¿Qué? Tienes aquí. Sí. Pues buenas tardes y gracias, Carlos, por la invitación de la BAC a hablar en este acto, y gracias a los autores por darme la oportunidad de presentar algunas ideas sobre la obra de la que estamos hablando. Es para mí efectivamente una alegría poder hablar de esta obra porque va a ser muy útil para los estudios de la tierra de Jesús, la tierra bíblica en general. El título habla bien de lo que es la obra, es Tierra Santa, Biblia, Arqueología y Catequesis. Contiene una parte que son los textos bíblicos, tanto del Antiguo Testamento como del Nuevo Testamento, y cómo entender estos textos. Han hecho las traducciones de las lenguas originales, lo cual es notable. Hay un potente trabajo filológico detrás de toda la obra. A las indicaciones bíblicas sobre los distintos lugares se unen las aportaciones arqueológicas, que son difíciles de incorporar muchas veces, porque Tierra Santa es un lugar que está siendo muy, muy excavado. Cada verano hay excavaciones, y no una ni dos, hay muchísimas excavaciones. Y además, a lo largo del año también hay numerosas excavaciones de salvamento. Entonces, es una tarea muy difícil tener una idea de lo que son todas las excavaciones respecto a los lugares bíblicos en este momento. Ciertamente hay cosas que se pueden actualizar y se seguirán actualizando, porque la obra original es del 21 y en estos 2 años ya hay cosas nuevas. Eso es un trabajo sin fin, eso va a ser siempre así, es una alegría. Para un arqueólogo, una arqueóloga es una alegría. Entonces, bueno, esa es la parte arqueológica. Se dan pinceladas de arqueología que son lo suficientemente buenas para que la persona se haga una idea de qué son los restos, cuáles son los restos arqueológicos más importantes, pero sin abrumar, porque a veces la información arqueológica puede ser muy técnica y aburrir al que la lee. Aquí están seleccionadas las informaciones arqueológicas de una manera muy inteligente, que hace que la persona que quiere conocer la tierra bíblica desde una perspectiva creyente, digamos, que pueda entender lo que se presenta de arqueología. Y luego está la tercera parte, que es la parte de catequesis. Y estas son reflexiones para el cristiano, la persona creyente. En castellano hay una obra que hasta ahora ha sido de las más utilizadas para visitar Tierra Santa, que es la guía de Tierra Santa de Florentino Díez, de la editorial Verbo Divino. Esa guía fue muy novedosa en su momento por precisamente incorporar reflexiones teológicas, piadosas para el creyente, junto con
lo que son las notas bíblicas y arqueológicas. Esta obra ahora viene a añadir a la obra de Florentino. La obra de Florentino es una guía, es de tamaño, no bolsillo porque es un poco más grande, pero es una obra para llevar a cuestas. Esta obra no es para llevar a cuestas. Esta obra es para leerla sentado, ya sea en la biblioteca o donde se quiera. Pero está en la misma línea que lo que hizo Florentino en Díez en su momento de forma novedosa. Es una obra pensada para la persona creyente. Entonces, habrá gente que diga, bueno, pero es que no es solo de arqueología, o dirá, es que no es solo de Biblia. Bueno, es que no está pensado así, es decir, cada obra tiene su momento y su lugar. Esta obra está pensada para personas creyentes, cristianas creyentes, que quieren entender la Tierra Santa en cuanto al lugar de la historia de la salvación. En ese sentido, para la persona creyente va a ser de enorme interés. La obra pasa revista a los principales lugares de Judea, del Negev, y luego también en el segundo volumen de la Galilea y Samaria. El patriarca latino de Jerusalén, Monseñor Pier Battista Pizzaballa, es el que les ha hecho la introducción, y él ya habla de cómo efectivamente el Tierra Santa se viene a entender como el lugar de la encarnación. Entonces, para la persona creyente es muy importante esto, es decir, no estamos hablando solo de ideas, es que estamos hablando de una realidad concreta en un sitio concreto. Bien, es verdad que la Iglesia ha insistido desde el Evangelio que la fe en Jesús no está ligada a un país único. Se puede creer desde cualquier lugar. Cuando habla Jesús con la samaritana se lo dice muy claro, que se adorará al Señor en espíritu y en verdad. Pero a la vez se reconoce que para los que tienen la dicha de poder ir a Tierra Santa tiene una realidad sacramental. La persona que va allí, creyente, puede experimentar la gracia de Dios en esos lugares. Y para eso este libro es de gran utilidad. El libro, como digo, incorpora todas estas facetas y lo hace además teniendo muy en cuenta a los cristianos locales, y eso yo creo que realmente es bastante único. Me ha gustado mucho, sobre todo en el segundo volumen, cómo los autores se detienen yendo en pueblitos que están por la Galilea y hablando de los cristianos que viven allí hoy en día. Hay que tener presente que si los santos lugares cristianos se conservan, ha sido por los cristianos locales, las piedras vivas en Tierra Santa. Y a los cristianos locales muchas veces les da cierta pena y rabia que cuando van a visitar cristianos de otros lugares Tierra Santa hoy en día, hablan como si no hubiera ningún nexo de unión entre las piedras de la arqueología y los que están peregrinando. Y eso no es así. Los lugares santos se han mantenido porque, los lugares santos cristianos se han mantenido porque ha habido una memoria desde los inicios respecto a los acontecimientos que habían tenido lugar allí. Esta memoria está mejor fijada en unos sitios que en otros. También es verdad que no todos los santos lugares tienen el mismo valor. Yo pondría como el que más valor tiene el lugar que para los cristianos es el lugar principal, que es la iglesia del Santo Sepulcro, el lugar de la crucifixión y de la resurrección para los creyentes. Ese es un lugar que es verdaderamente importante y donde hay restos muy antiguos. Por cierto, hay sería bueno para futuras ediciones incorporar que hay unas excavaciones precisamente de Florentino Díez que hizo en la parte de atrás del Gólgota, que muestra cierto culto ya desde el siglo I. Con lo cual, el valor del Santo Sepulcro es muy alto desde el punto de vista histórico. Es decir, cuando uno dice, bueno, pero esto fue donde pasó o no fue donde pasó. Pues para el lugar del Santo Sepulcro yo creo que la probabilidad de que fueran ahí los acontecimientos que los cristianos narran es muy alta. Otros lugares no tanto.
Entonces, bueno, pues ahí está en lo que es el estudio de las fuentes que los autores hacen, desde las fuentes originales, y van viendo, bueno, pues que si el apócrifo de tal, que si ya los primeros peregrinos, que si la peregrina Egeria, que como saben venía de la península ibérica en el siglo IV, que si el peregrino de Burdeos, que si tal, bueno, pues ahí ya se va narrando ya sin que se detengan mucho los autores en esto, porque no es el objetivo, pero sí que se da una idea de cuántas tradiciones hay respecto a un sitio u otro. Entonces, lo que decía, para el cristiano que tiene la dicha de ir a Tierra Santa, el pensar que en estos lugares es donde pasaron las cosas que se habla en el Evangelio y en la Biblia en general es muy rico. Y los cristianos locales, como decía, son los que desde los inicios, en muchos de estos lugares, han mantenido la presencia cristiana constante hasta el día de hoy. Y por eso me parece que esto es digno de notar y de alabar en esta obra, junto con todo lo demás, pero esto es una característica particular de esta obra que no se encuentra en otras, el detenimiento en lo que son las comunidades cristianas hoy en día allí, con toda su diversidad. Puesto que, como saben, hay griegos ortodoxos, católicos latinos, católicos griegos, católicos de rito griego, etcétera, etcétera. Y eso los autores lo narran. Sin olvidar también a los otros habitantes de Tierra Santa, que son los judíos en el Estado de Israel y los musulmanes, ya sea en Israel o en los territorios palestinos. Me ha gustado también una cosa que creo que interesará a la persona que quiera conocer la región, que son los mapas. Son mapas sencillos, pero sí que ayudan a comparar lo que es la Tierra Santa de la época de Jesús con la Tierra Santa actual y con las distintas partes, tanto Israel como los territorios palestinos. Y esto yo creo que para la persona que quiera entender la región debe ser un punto de referencia, porque a veces el peregrino o la persona que quiere estudiar la tierra bíblica está tan interesado en el pasado que se olvida de que hay gente viviendo ahí ahora. Y a esa gente le gusta que le conozcan. Y también le da cierta pena y cierta rabia que la gente pase y como si no existieran. Entonces, esto me ha gustado. Del mismo modo, también al final hay un mapa de la Jerusalén de la época de Jesús y de la Jerusalén actual. No es entonces solo una guía de la región, como hay otras. No es solo una guía de yacimientos del Antiguo Testamento, Nuevo Testamento, para eso está la Enciclopedia de Excavaciones en Tierra Santa. Es una obra que incluye explicaciones sobre la región, análisis de los yacimientos, pero que lo hace desde una perspectiva bíblica y con reflexiones catequéticas, digamos, incorporando a los cristianos locales. Por todo ello, yo felicito a los autores y felicito a la BAC. Hay, como en toda obra, hay algunas pequeñas erratas aquí y allá que espero que se subsanarán en siguientes ediciones, pero bueno, solo dar la enhorabuena y animarles a que sigan en su trabajo. Carolina, muchísimas gracias. Pásanos todo, Pásanos todo, por favor. Estoy diciendo que nos pase todo y a cualquier lector siempre. La obra de poner en valor la edición de un libro es un punto de partida, nunca es un punto de llegada, porque cuando la obra de arte o la obra literaria o la obra editorial o la obra de evangelización toman cuerpo, es cuando salen del evangelizador, salen del artista y salen de la imaginación de quien la creó. Así que todo lo que ustedes vean, que sean cosas susceptibles de mejora, enriquecimientos, pues lo veremos con muchísimo gusto. Le paso la palabra a continuación a Matías D'Ambrosi. Matías es laico, casado, padre de 4 hijos, aquí está su señora, es doctor en Filosofía y Letras y en Filología Moderna por la Universidad de Macerata. Él ordinariamente vive en San Giorgio, es experto en lengua latina, enseña literatura e historia en la escuela superior y junto a su mujer es catequista de jóvenes y de adultos. Tienen 4 hijos, creo que lo hemos dicho, y está casado y no tiene 40 años, que es un número bíblico que siempre es interesante, pero no los ha cumplido todavía. Con lo cual, gracias porque tenemos futuro. Tienen las palabras.
Io inizio scusandomi perché parlerò in italiano e quindi perché penso che un po' parlo piano, così un po' magari si capisce, tanti che capiscono comunque l'italiano. Mattia, può dire qualcosa? Può dare una idea, un argomento e dopo io faccio un po' il traditore e Francesco Dico alcune sì, cose. qualcosa. Inizio ringraziando la BAC per tutto, nella persona del padre Juan Carlos, per tutto quello che ha fatto. Ringrazio la professoressa Snar per la presentazione, ringrazio personalmente Francesco e Germano che non c'è, che mi hanno coinvolto in questo lavoro. Ringrazio in ultimo mia moglie che mi ha supportato e sopportato in questo tempo. Está dando las gracias a los miembros de la mesa y también a Germano Lori, el hermano de su mujer, son cuñados, que lo metieron un poco de asistente y luego se vio como autor de la obra, así nos decías ayer. Io un po' presento un po' questo lavoro, alcune caratteristiche, poi alcune cose sono state dette, altre dirà Francesco in modo più approfondito. Io penso che questa guida abbia due caratteristiche fondamentali. La guía tiene dos características fundamentales. La prima è un taglio divulgativo catechetico, perché l'obiettivo è quello di raggiungere un pubblico ampio di persone per aiutare il lettore, il pellegrino che va in Terra Santa, a vedere come gli eventi che lì si sono verificati toccano la sua vita, cioè lo riguardano, lo coinvolgono. E questo un po' è l'obiettivo anche dell'aspetto catechetico, perché un conto è leggere la scrittura a casa, ascoltarla, un conto è che uno legge la scrittura in Terra Santa, un conto è ascoltare la moltiplicazione dei pani nella parrocchia, un conto è ascoltarla a Tabga. Sí, pienso que se entiende bastante bien, no será necesario traducir. Una cosa es leer la palabra de Dios en casa, en la parroquia, y otra en el lugar donde ha sucedido. Porque la fe y la palabra nos tocan, pero no solo la vida, sino en un lugar concreto. Sì, come diceva Carmen, nella Terra Santa le scritture si aprono enormemente. E il secondo aspetto è la dimensione scientifica di questo lavoro, per cui fa riferimento alle scoperte archeologiche più recenti al 2021, quando è stata pubblicata, e anche abbiamo ritradotto le fonti dall'originale, anche per evitare che a volte magari si ripetano errori. Allora c'è stata una ritraduzione delle fonti dei padri della Chiesa e dei primi pellegrini, Girolamo, Origene, Egeria, insomma. E quindi perché? Perché questi primi testimoni dimostrano come i cristiani fin dalle origini abbiano avuto cura dei luoghi santi, li abbiano onorati e conservati, quindi sono dei testimoni dell'importanza dei luoghi. Sí, está hablando que, aparte de ese valor catequético y de ese valor propiamente geográfico e histórico, la obra tiene un valor científico porque se han revisitado las fuentes, se han vuelto a leer los testimonios en el origen, desde los primeros, digamos, peregrinos, pero también cómo la memoria les lleva a descubrir que los cristianos siempre han cuidado los lugares santos, siempre los han custodiado, y eso ha sido pues mucho más che un cuidado fisico. Ma perché per i cristiani sono così importanti i luoghi? Perché è così importante la Terra Santa? Ma per la natura stessa della fede cristiana, che non è un'idea, cioè non nasce da un'idea, da una filosofia, da una teoria o da una morale, ma che nasce da un fatto, cioè concreto, che si è verificato in un certo posto, in un tempo determinato, in un popolo concreto. Questa è la natura della fede cristiana e per questo è importante il luogo, perché è un evento concreto che si è verificato in un popolo concreto. Un po' questa è l'importanza che hanno i luoghi, e quindi per i cristiani sono importanti i luoghi dell'Antico Testamento, perché Dio ha fatto una storia d'amore con il popolo di Israele in determinati luoghi, e lo sono ancora di più i luoghi del Nuovo Testamento. Perché?
ma perché Dio si è fatto carne in Gesù Cristo e quindi si è fatto storia, ha calpestato, ha toccato, ha vissuto in quei luoghi concreti, ha attraversato quei luoghi concreti, per cui, come diceva San Paolo VI, accanto a una storia della salvezza esiste una geografia della salvezza, luoghi dove Dio si è manifestato e dove i cristiani possono tornare per ritornare alle origini della loro fede. Creo que se entiende, pero es la idea de nuevo de la encarnación, la idea de la verificación del lugar, la idea de la historia y la geografía en definitiva del espacio y del tiempo, que esta religión no es una idea ni un sentimiento, ni una moral, sino que es una religión de la carne, de la historia. Tuttavia, al tempo stesso i luoghi, già lo vediamo con i padri, vengono in qualche modo relativizzati. In che senso relativizzati? Nel senso che il luogo non è santo di per sé, ma è l'evento che si è verificato nel luogo che è santo, è la memoria di quell'evento che è santa. E quindi in questo è l'evento divino che è santo. Non è che se uno va nel luogo santo allora riceve la santità automaticamente, non è una cosa magica, ma è l'evento, è la memoria. E quindi, come diceva anche la professoressa, il cristianesimo è una religione universale, lo diceva anche San Paolo VI, che può essere, non è legata a un luogo specifico, può essere, uno la può praticare ovunque. E come dice anche appunto Gesù alla Samaritana, che Dio viene, i veri adoratori adoreranno il Padre in spirito e verità, né a Gerusalemme né sul monte Garizim. Questo nella guida viene messo in luce questo, quindi questi due aspetti, l'importanza del luogo e che appunto mostra la concretezza, la storicità della fede, perché altrimenti il cristianesimo rischia di diventare un'agnosi, una filosofia, e al tempo stesso viene comunque relativizzato il luogo, perché è la memoria d'essere santa, e quindi non è utile, è bello andare a visitare il luogo santo, ma non è indispensabile per la fede, non è un precetto fondamentale della fede cristiana, come invece per l'Islam, che prevede che c'è il pellegrinaggio. Creo que esta insistencia se está entendiendo claro del valor del lugar, pero no del fetichismo, de la magia del lugar, y el valor del lugar por el evento, por el acontecimiento, por lo que ha sucedido, y el valor de la memoria. Yo creo que entresacamos esas tres. Questo lo vediamo benissimo, ad esempio, con quello che è il luogo più importante, più santo per i cristiani, che è il Santo Sepolcro, dove anche proprio nel Vangelo di Matteo l'angelo dice alle donne: andate a vedere il luogo dove era deposto. E questo luogo, in fondo, presenta questo duplice aspetto. Cioè, se noi andiamo a vedere, è un luogo vuoto, è vuoto, non c'è nulla in sé di particolare, di diverso, è un luogo vuoto, eppure proprio il fatto che è vuoto testimonia la potenza di Dio. Proprio per il fatto di essere un sepolcro vuoto, testimonia che la potenza di Dio, che Dio ha vinto, che Cristo è risorto. E quindi questi due aspetti li vediamo benissimo nel Santo Sepolcro, come era già per il Santo dei Santi, che era un luogo che dimostrava la presenza e l'assenza di Dio al tempo stesso nel luogo santo. E quindi è vero, è proprio vero che nella Terra Santa gridano le pietre, che danno una testimonianza che i cristiani locali sono pietre vive e che in quei luoghi veramente i luoghi parlano. Attraversare la Terra Santa è vivere il quinto Vangelo, come diceva anche il padre Juan all'inizio, il quinto Vangelo. E quello che un po' speriamo, insomma, che io spero che il lettore possa assaporare un po' questa bellezza dei luoghi anche leggendo la guida, insomma, gustandola. E quello che personalmente mi colpisce, e chiudo, che personalmente mi colpisce contemplando la Terra Santa, e tutte le volte che ho la grazia di andare in Terra Santa, è che è una terra piena di contraddizioni, piena di ferite, spine, pietre, però una terra anche rigogliosa, piena di acqua, una terra segnata dai conflitti, che era, come diceva Benedetto XVI, marginale rispetto ai grandi imperi della storia, eppure era un luogo di passaggio obbligato che sempre ha vissuto e ha sofferto per questo, eppure Dio
ha scelto di manifestarsi in quella terra e ha scelto di incarnarsi in quella terra. E io in questo fatto ho sempre visto una buona notizia per la mia vita, perché in modo esistenziale, pensare che in fondo Dio non disdegna di scendere nelle parti più brutte, più problematiche della mia storia, anche nelle sofferenze, perché proprio in quelle sofferenze, in quelle parti più brutte, Lui si manifesta il suo amore e si rende presente nella mia vita. È un po' un'immagine che sempre lego la Terra Santa alla mia storia. Muchas gracias. Recogemos el testimonio, sin duda, Matías, agradecido también por el esfuerzo de venir, de dejar a vuestros hijos al cuidado de otros y también por el esfuerzo de encontrar la visión del experto en historia, del experto en lenguas clásicas, que también yo creo que la tierra de Jesús, la Tierra Santa, es un espacio genuinamente interconfesional, interreligioso, pero también es un espacio intercultural y sobre todo por así decirlo, de las distintas ciencias, un espacio de encuentro donde las ciencias humanas, las ciencias sociales, las ciencias humanísticas están encontrando su sitio. Le pasamos la palabra a Francesco Voltaggio, presbítero de la diócesis de Roma, Fidei Donum, un sacerdote ofrecido a otra diócesis, ofrecido al Patriarcado Latino de Jerusalén, canónigo del Santo Sepulcro. Es licenciado en Sagrada Escritura por el Pontificio Instituto Bíblico de Roma y doctor en Arqueología y Ciencias Bíblicas por el Studium Biblicum Franciscanum de Jerusalén, la flagelación, para entendernos. Vive en Tierra Santa, donde es rector del Seminario Redemptoris Mater de Galilea y profesor del Studium Theologicum Galileae en el Monte de las Bienaventuranzas. Es autor de varias publicaciones científicas, es alma también de esta guía, con él también unido a Germano Lori, y ha publicado en la BAC pues las que ya hemos citado, las fiestas judías y el Mesías, y Espera, Adviento y Navidad del Mesías en los años 18 y 19, y como les digo, en breve ya ha entregado su original para acabar la famosa trilogía. Él dice, ya no me van a comprar los libros porque me van a aborrecer, se van a cansar de mí, y yo digo que no, que les aseguro que nos lo piden, porque tienen unas magníficas grabaciones en Radio María que son recurrentes, y mucha gente conoce al Padre Voltaggio precisamente. A partir de ahí buscan sus libros y buscan su persona. Pues Francesco, gracias por el esfuerzo de haber venido y aquí estamos, y aquí está la BAC recibiendo a los autores cristianos, nunca mejor dicho. Muchas gracias. En primer lugar, quiero dar nuestro agradecimiento, ¿no?, de Matías y también del Padre Germano, mi compañero de misión, que quería estar aquí, pero ha sido imposible para él porque está llevando una peregrinación en Egipto, Jordania, y Israel y Palestina de 100 sacerdotes, entonces era imposible. Quiero agradecer también a la BAC, al Padre Juan Carlos, y a quien tuve la alegría y el honor de conocer en Galilea, no por acaso a lo mejor, y a todos los colaboradores, aquí están varios que hicieron posible la edición de estos 2 volúmenes, debo decir, en una estupenda edición, espero que, bueno, no voy a añadir nada, pero de verdad maravillosa. Y también quiero agradecer a la profesora Carolina Aznar, y confieso que cuando oí su nombre un poquito he temblado, porque, os explico por qué, porque a mí normalmente me gusta escribir más cosas más técnicas, que pero nadie lee, ¿no? Y entonces yo sé que, claro, este libro siendo divulgativo es imposible porque hay que hacer una síntesis y no hemos conseguido hacer una síntesis perfecta, como ven, porque muchos me han dicho, pero ¿cuándo va a salir una pocket version, una edición tascable, se dice en español? De bolsillo en español, ¿no? Pero en 2 volúmenes así se puede traer, y se puede traer un volumen cuando se trae en los lugares santos. Pero le doy las gracias también de su palabra y también de su competencia científica, porque tener también una
una persona de nivel científico tan alto para nosotros es un honor. Y doy la gracia claramente a la BAC. Las dos únicas presentaciones de libro que hice en mi vida fue aquí en Madrid para la BAC. Digo esto para que os sintáis un poco culpables por obligarme a aceptar, pero también para testimoniar la estima que tengo por este editorial que tanto bien está haciendo a la Iglesia española, hispanohablante y universal también, y también a todo el mundo, porque claramente tenemos una misión para esta generación, para todo el mundo. Nuestro gran amor de Tierra Santa, por Tierra Santa lo debemos a Carmen Hernández, a Kiko Argüello, y también a nuestros catequistas, a nuestras familias, también al Padre Mario Pezzi, María Ascensión Romero, que también aquí quiero agradecer junto con todos los presentes. Hay muchos rostros conocidos de varios ambientes, también Monseñor José Luis del Palacio, que fue, y otros, Manolo, otros que, y Charlie, de los primeros momentos fueron testigos de este amor que nos ha sido transmitido para Tierra Santa, para los lugares santos, para especialmente la tradición judía. En estos dos volúmenes, nuestro propósito era sondear un poquito, como hemos podido, la inmensa riqueza de los testimonios arqueológicos y literarios de los lugares santos, porque como ha dicho Matías, en Tierra Santa gritan hasta las piedras, porque como dice Jesucristo, refiriéndose a sus discípulos, os digo que si estos se callan, si se callarán los discípulos, gritarán las piedras. Y por eso esto hemos intentado realizar, hacer gritar las piedras y las novedades, como ya intento sintetizarlas, como ya han dicho la profesora Asnar y también el profesor D'Ambrosi, Matías, ha sido una retraducción de todas las fuentes, porque claro, muchas veces nos hemos encontrado con textos que justamente los autores han intentado recoger de los diferentes libros, pero hemos retraducido todas las fuentes del griego, latino, arameo, hebreo y también árabe. Después hay también fotos inéditas que hemos tomado en 20 años de Tierra Santa, especialmente el padre Germano, que tiene también esta pasión para las fotos. También una atención, como ya ha dicho muy bien la profesora Asnar, no voy a repetirme, para los cristianos locales, pero especialmente para las tradiciones judías, y hemos intentado también, como hemos podido, poner los últimos descubrimientos arqueológicos, pero ya, por ejemplo, Betsaida, el sitio de Bet Habek, ¿no? Bet Habek, Tel al-Araj, es un sitio nuevo, pero esto es el fascino, la maravilla de Tierra Santa, que hay cosas sepultadas bajo tierra, que es un tesoro inmenso, y esto también es maravilloso porque lo que hemos descubierto también en muchos años de iniciación cristiana, que las cosas más escondidas son las más preciosas, es la perla, el reino de los cielos. Quiero mencionar aquí un texto del Talmud babilonense, en el tratado Kiddushin, 49b, que dice así, un texto muy interesante, que después los judíos hacen una paráfrasis de este texto. Voy a añadir también la paráfrasis que hicieron algunos antiguos rabinos. Dice así: 10 medidas de sabiduría descendieron al mundo. 9 las recibió la tierra de Israel y 1 la recibió el resto del mundo. 10 medidas de belleza descendieron al mundo. 9 las recibió Jerusalén y 1 el resto del mundo. Y los rabinos añaden, no sin amarga ironía, 10 medidas de dolor descendieron al mundo, 9 las recibió Jerusalén y 1 el resto del mundo. Esto es verdad. Entonces, y también hay una frase que aquí no he puesto, que dicen también los rabinos de época talmúdica que 10 medidas de riqueza descendieron al mundo, 9 a los romanos, no a los antiguos romanos, y 1 a Israel, y 1 al resto del mundo, dice. Bien, entonces este misterio de Tierra Santa, de Jerusalén, que es un misterio de belleza y de dolor, de heridas, pero también de heridas transfiguradas. Entonces hemos intentado sacar el querigma de las piedras
y también las piedras vivas que son los cristianos locales. Decía ya San Jerónimo, feliz quien lleva la cruz en su pecho, la resurrección, el lugar de la natividad de Cristo y el lugar de la ascensión. Feliz quien tiene Belén en su corazón, corazón en el que Cristo nace. Si esta guía ayudase al lector a saborear al menos un poco de esta felicidad, de esta belleza y también un poquito de este dolor, sufrimiento de Jerusalén, no habrá sido una fatiga vana. Entonces esta guía es el fruto de numerosos años de estancia en Tierra Santa, de momentos también muy difíciles, pero también de gran alegría, de consolación, de tiempos largos de estudio, de excursiones arqueológicas, de escrutatio o lección divina de las escrituras en los lugares santos, de oración, de catequesis, con la Biblia en la mano, como nos ha enseñado Carmen Hernández, que decía, ya lo ha dicho también Matías, que en Tierra Santa las escrituras se abren. Y hay un patriarca de Alejandría, patriarca de Alejandría, que escribe en árabe, que se llama Eutiquio, del siglo X, he intentado traducir este texto del árabe, dice así, una síntesis estupenda: Cristo nos ha dado las reliquias de sí mismo y los lugares de su santidad en este mundo, como herencia y anticipo del reino de los cielos. Con estas reliquias y lugares, de los que nos ha hecho herederos, nos ha dado también los testimonios que confirman todo lo que el Evangelio nos dice de su historia y de sus actos. Y eso es muy importante también en relación al Antiguo Testamento. Fijaos que Eusebio de Cesarea, en la primera obra, que es el Onomasticon, que es como una lista de lugares santos de Tierra Santa, menciona muchísimos lugares del Antiguo Testamento, hasta el punto que la mayoría de los lugares son del Antiguo Testamento. O sea, este amor que tenían los primeros cristianos, no solamente para los lugares santos del Nuevo Testamento, relacionados a la vida de Jesús y de los apóstoles y de la Virgen María, sino también de este pueblo. Y por eso hemos intentado también, como dice el Papa Francisco, tiene un texto maravilloso, dice: hacer conocer Tierra Santa quiere decir transmitir el quinto evangelio. Esto lo han dicho varios pontífices. Es decir, el ambiente histórico y geográfico en el que la palabra de Dios se ha revelado y después se echa carne en Jesús de Nazaret. Pero, añade el Papa Francisco, quiere decir también hacer conocer la gente que la habita hoy, la vida de los cristianos de las varias iglesias y denominaciones, pero también la de los judíos y musulmanes, para tratar de construir en un contexto complejo y difícil como el Medio Oriental una sociedad fraterna. Bueno, entonces ya no tengo mucho que añadir porque aquí ya han hablado bastante, ya pienso que las cosas más importantes han sido dichas, pero solamente quiero decir que Tierra Santa es este misterio de búsqueda del amado. Y la gracia que se recibe en estos lugares, aunque, como hemos dicho, no es indispensable la peregrinación a Tierra Santa para los cristianos, no es como los judíos o los musulmanes, que es algo fundamental, indispensable, para nosotros no, pero es fundamental en esta misión que tiene la Iglesia de volver a las fuentes de nuestra fe. Es una tarea que absolutamente tenemos que, ahora por ejemplo, nos visitó el cardenal Dziwisz, ¿no? El cardenal Dziwisz, secretario de San Juan Pablo II, y nos ha dicho solamente una cosa: os encomiendo una cosa, que estaba en el corazón de San Juan Pablo II. Tenemos que seguir en el redescubrimiento de las fuentes, esta tarea fundamental, esta misión del Concilio Vaticano II. Y algunas veces también en la Iglesia tenemos un peligro de ir un poquito atrás o a lo mejor demasiado adelante, en el sentido, bueno, en esto no me meto claramente, no, pero una cosa muy importante es que San Pablo VI parece increíble, el primer papa de la historia, después San Pedro, que quiso pisear Tierra Santa, y después, como
subraya el patriarca Monseñor Pier Battista Pizzaballa en su prefazione magistral. En menos de 60 años, 4 pontífices, eso también un signo para nosotros, 4 pontífices, hecho único en la historia de la Iglesia, han venido aquí en Tierra Santa. San Pablo VI, San Juan Pablo II y 2 veces Benedicto y Papa Francisco en 2014. Porque la Tierra Santa es el quinto evangelio, o como suele decir nuestro patriarca de Jerusalén, el octavo sacramento, claramente entre comillas, porque dice, permite de vivir nuestra fe, que es una gracia invisibilis, pero de unirlo a lo que es visible, tangible, o sea, la forma visibilis. Esto hemos intentado hacer. Entonces, el misterio de Tierra Santa, esta búsqueda continua entre el amado Dios y la amada en un lugar concreto, la geografía de la salvación. Gracias a Dios, especialmente después del concilio, hemos subrayado la importancia de esta pedagogía divina, de esta historia de la salvación, pero tendremos también que subrayar más y más la geografía de la salvación. O sea, el humus, no el humus, porque en Israel se come el humus, el humus. Por eso me alegro que está aquí una profesora, una arqueóloga que está excavando en Tierra Santa, porque, o sea, el verbo se hizo carne, se hizo tierra, para encontrar el amada que somos nosotros. Entonces toda Tierra Santa se convierte, por ejemplo, en el Cantar de los Cantares, en una maravillosa parábola de los 2 amantes. Por eso toda la geografía de esta tierra habla, por ejemplo, en el Cantar de los Cantares, la llanura, la montaña, el campo, los pastos, el jardín, el desierto, la flora, la fauna, todo. Y de verdad es impresionante el hecho que Cristo quiso encarnarse en esta tierra. Por ejemplo, suficiente pensar al río Jordán. Yardén quiere decir en hebreo de la raíz yarad, descender, quiere decir descendimiento, que Cristo haya bajado al punto más bajo de toda la tierra, para decirnos que no hay punto tan bajo de nuestra vida que Él no pueda asumir y no pueda de verdad salvar y transfigurar. Por eso toda Tierra Santa es esto entramado de llamadas y gritos recíprocos. No por acaso hay un versículo muy importante en la tradición judía, del Cantar de los Cantares, del capítulo 12, el versículo 9, donde se dice que el amado nos mira de detrás de nuestra cerca, de detrás de nuestro muro. Pero es muy difícil traducir de manera adecuada este término, que se dice en hebreo kotel. Una palabra muy importante, porque kotel hoy los judíos llaman kotel, kotel amaraví, el kotel llaman el muro de las lamentaciones, que a ellos no les gusta este nombre, el muro de las lamentaciones lo llaman kotel, o sea, lo llaman el muro detrás del cual el amado nos está mirando. Y fijaos que el kotel, o sea, el muro occidental o muro de las lamentaciones, es el lugar santo por excelencia, porque el más cercano al santo de los santos, al lugar de la morada de Dios, de la Shejinah de Dios para los judíos. Pero hay un muro. A mí me impresionó lo que me ha dicho una vez un rabino que intentaba hablarme mucho del judaísmo, y yo también hablábamos muchísimos, horas y horas, y una vez yo le he preguntado, pero ustedes, vosotros, ¿qué pensáis del Mesías? Entonces me ha dicho, era un rabino, me ha dicho, yo te hago una síntesis de toda mi vida. Nosotros creemos que el Mesías está aquí, en medio de nosotros, pero tenemos un muro, el kotel, un muro, y no podemos verlo. O sea, lo que dice también el Nuevo Testamento de los 2 de Emmaús, que los ojos eran incapaces de ver, de reconocer a Jesús. Entonces, Tierra Santa es una maravilla, es la historia de esta belleza, de este entramado de llamadas y gritos recíprocos, de deseo y anhelos mutuos, pero no es solamente poesía y belleza Tierra Santa, ya lo hemos dicho, ¿no? Decía mi profesor, mi maestro, el padre Mans, franciscano, decía, Francesco, recuerda siempre, Tierra Santa y agua bendita, mezcladas, siempre hacen barro, ¿no? Él vivió una vida entera de Tierra Santa, o sea, si tú coges Tierra Santa y agua santa y las mezclas, siempre es barro, o sea, para decir que
hay también una humanidad, hay heridas concretas en Tierra Santa. Estas son muy importantes. ¿No acaso Tierra Santa siempre ha sido este misterio? También Jerusalén, tierra elegida pero pecadora, Tierra Santa al mismo tiempo herida, lugar de la morada de Dios, pero muchas veces de la corrupción del hombre, esposa de Dios, pero tal vez también prostituta, como nosotros. Bueno, yo hablo claramente de mí mismo, ¿no? Pero esto no nos debe escandalizar, porque muchos peregrinos se escandalizan cuando ven estas heridas. Pero Dios, esa es la buena noticia, el querigma que se saca de estas piedras, que Dios mismo no desdeñó bajar a esta tierra polvorienta, llena de piedras y de espinas, que somos nosotros, porque Tierra Santa es un icono, una imagen de nosotros. Entonces, recurriendo a los lugares santos es muy existencial, porque vemos nuestra historia, y entonces espero que esta guía será una ayuda para esto, siempre, pero considerando que Jesucristo siempre es el más allá. Eso también es muy importante, siempre me impresionó. A mí me impresionan muchísimo los lugares santos. Muchas veces volvemos a los lugares santos y siempre descubrimos cosas nuevas. Pero es verdad que la primera posesión, fijaos, la primera posesión de Tierra Santa del pueblo de Israel, y esto es profético para nosotros, para los judíos y los musulmanes. O sea, Dios llama a Abraham de Ur, le hace hacer un camino, le promete una tierra, le da una posesión en esta tierra con un contrato oficial en el Antiguo Testamento. ¿Y qué es esta posesión? Un sepulcro, la gruta de Macpela, que todavía los arqueólogos, algunos, el sueño es entrar en esta gruta de Macpela, como sabe muy bien la profesora Aznar. Entonces, la primera posesión de la Tierra Santa es un sepulcro. Y esto es también una prefiguración de este sepulcro, del Santo Sepulcro de que hemos hablado, que es el lugar vacío. Estamos en tiempo de Pascua y los ángeles dicen a las mujeres de ir a ver ese lugar, pero es un lugar vacío. Es una paradoja, una admirable paradoja. El lugar vacío, ahora exactamente como el Santo de los Santos. El Santo de los Santos, ¿por qué allá, o sea, bajaba la Shejinah, o sea, toda la presencia o la morada de Dios? Porque Dios era invisible, porque no se podía hacer una imagen, porque siempre nosotros intentamos agarrar a Jesucristo, o a Dios en este caso, pero sí, análogamente, como un cumplimiento de verdad, este sepulcro vacío nos habla de toda la plenitud de Dios. Exactamente el sepulcro vacío que estamos llamados todos a visitar, nos dice que Dios de verdad es vivo, que Cristo ha verdaderamente resucitado, y lo podemos ver en nuestra vida, en nuestra Galilea concreta, y también, espero, todos, como muchos ya de vosotros habéis experimentado, en Tierra Santa, y a lo mejor esto puede ser un instrumento, espero humilde, espero no demasiado pesado en dos sentidos, físico y también como contenido. Muchas gracias. Cuando jugábamos de niños y hacíamos peleas, decíamos al final, me rindo. Pues yo me rindo ante la mesa, me rindo ante ustedes y me rindo siempre ante la Biblia, ante la palabra de Dios. Me rindo ante la ciencia, en este caso ante la arqueología, y me rindo ante la predicación. Pues entonces solamente reiterarles el agradecimiento por su presencia, saludar también a quien se está uniendo en tiempo real en esta retransmisión sincrónica, como dicen ahora, y también a quien lo haga en otro momento en una retransmisión asincrónica, que con muchísimo gusto quedará también en los archivos que no sabemos quién domina de YouTube, pero ustedes rescátenlo primero, háganse un offline, porque yo creo que será interesante. También decirles que si lo desean, justamente arriba de este edificio, en la primera planta, tenemos un punto de venta de la editorial y también tenemos ejemplares para quien disponga, y que siempre, las 24 horas del día, casi todos los días del año,
Nosotros no trabajamos algunos días del año, no trabajamos la semana de Pascua, no trabajamos la Semana Santa, por supuesto, pero nuestra página web está a disposición y tenemos un servicio de... La pandemia nos ha ayudado en algunas cosas, una magnífica, digamos, puesta en el mundo entero, y si quieren subir arriba y conocer las instalaciones, les recibimos con muchísimo gusto. Francesco, Matías, Carolina, gracias, mil gracias, sin duda. Muy buenas tardes. Hemos celebrado la Tierra Santa.